Buenos días, gracias, presidente. Pues bien, la corrupción es soborno, pero la corrupción también es fraude. La corrupción también es nepotismo. La corrupción es favoritismo y, en definitiva, todo lo que suponga socavar la integridad del funcionamiento de las instituciones y debilitar la confianza en el sistema. Aquí, en esta interpelación, vamos a ver no solo los indicios de estas prácticas que se han detectado ya en el Gobierno de Navarra, sino sobre todo, la respuesta de este Gobierno ante ellos. 5 de los 8 miembros de la mesa de adjudicación, 5, sí, también los 3 ingenieros, reconocieron saber los comentarios en el sentido de que la obra de Velate se lo llevaría a una oferta concreta. Ese comentario ni es de pasillo ni es un chisme. Se dijo en una reunión de la mesa y figura en el acta por su relevancia. Así advierte el secretario de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Velate los sucesos que se estaban produciendo en torno a esta más que sospechosa adjudicación. Y sigue denunciando: los barruntos se cumplieron y la oferta mejor valorada, y a la postre adjudicataria de más de 62,5 millones de euros públicos, coincidió con lo apuntado por los, entre comillas, chismosos. Ese término chismosos está entrecomillado porque el secretario de la mesa, porque así calificaba el consejero Chivite a todos los funcionarios que apuntan conocer quién se iba a llevar la adjudicación antes de realizarse el proceso de adjudicación. Pero además de esta constatada afirmación, resulta que otros profesionales, funcionarios, letrados, interventores, denuncian que se ha adjudicado sin motivación, denuncian que se han producido arbitrariedades y denuncian que el procedimiento está viciado. Y ante todas estas denuncias de una gravedad extrema, el Gobierno de Chivite se está comportando como se comportaría una administración honrada. Creemos que no, todo lo contrario. El Gobierno, en este caso y en otros, no se está comportando como una administración honrada y lo vamos a ver. Y no se está comportando porque ha seguido uno por uno todos los pasos que seguiría alguien que es complaciente con la posible corrupción detectada con unas señales claras. ¿Qué haría ese alguien que es complaciente con la corrupción? Lo primero que haría es ocultar información relevante. En concreto, y a modo de ejemplo, según refleja también el escrito del letrado de esa mesa de contratación, tanto el consejero Chivite como el director general ocultaron en su comparecencia un hecho concreto, como es hacer referencia a una reunión convocada por el director el día 6 de noviembre, antes de adjudicar, y en la que los letrados le propusieron dirigirse a la mesa de contratación antes de proceder a la adjudicación a la vista de las rosario de irregularidades advertidas. Bueno, pues muy bien, no solo rechazaron esta cautela necesaria, parece ser, según los técnicos, sino que además, por parte del presidente de la mesa, se puso en contacto con una empresa licitadora. Estos hechos los ocultaron, como he dicho, el consejero y el director en el Parlamento en su comparecencia 8 de marzo. Hechos objetivos y probados. En segundo lugar, ¿qué hace alguien que es complaciente con estas alertas de posible corrupción? ¿Qué es lo que hace? Pues impedir el correcto funcionamiento de los órganos de control. Es de manual. Esto es lo que han hecho ustedes al impedir que comparezca ante el Parlamento el funcionario letrado, secretario de la mesa de contratación, a pesar de que él mismo ha manifestado por escrito su disposición a comparecer en este Parlamento para ofrecer cuanta información se demande. Si impiden que acuda quien puede y quiere ofrecer información, están impidiendo que este Parlamento cumpla correctamente con su función de control. Impiden también que venga a dar explicaciones el presidente de la mesa, a quienes ustedes, por cierto, han favorecido aprobando una ley en exclusiva para su propio beneficio y quien después de ello ha resultado determinante en la adjudicación viciada a la UTE Acciona o SES Servinavar. Es como si en un proceso judicial solo permiten que comparezcan los investigados. Los testigos no pueden comparecer y tampoco los peritos, solo quienes están investigados. Han forzado sus mayorías parlamentarias para permitir que se oculte esta información e impedir que funcione el más esencial mecanismo de control de un gobierno democrático. Y llueve sobre mojado.
Nos hemos enterado que los interventores han denunciado otra práctica ilegal en al menos 4 procesos de adjudicación. Son también los interventores los que enfangan, señor Alzorriz. La práctica ilegal consiste en elegir una determinada tecnología que implica que las luminarias, las farolas de las carreteras navarras sean de una determinada marca, algo expresamente prohibido por la ley. ¿Y qué han hecho ustedes ante esta grave denuncia? Pues adjudicar y callar. Y ha tenido que ser la Cámara de Contos, no ustedes, no, la Cámara de Contos, quien nos ha hecho saber que los hechos lo está investigando la Fiscalía, al poder concurrir la existencia de posibles delitos de corrupción. ¿Es también la Cámara de Contos o la Fiscalía quienes pretenden enfangar, señor Alzorriz? ¿Esa es la respuesta de una administración limpia y libre de sospecha ante prácticas que están siendo investigadas? Y sigue lloviendo sobre mojado. La obra de la travesía de Olave fue objeto de pregunta a la vista de que también el interventor denunció ilegalidades al triplicarse el máximo exceso de precio permitido y acordar ustedes en Gobierno, en el Consejo de Gobierno, desoír la advertencia de ilegalidad y pagarle al contratista sin acudir a otra licitación, como les decían que legalmente se debía proceder. La respuesta de ustedes, un cúmulo de evasivas en este mismo salón de plenos, cuya constancia da fe el diario de sesiones de 2 de junio de 2022, por si alguien quiere consultarlo. Y por si fuera poco, ya sabemos que el Gobierno de la señora Chivite tiene antecedentes de indicios penales en sus miembros de Gobierno. Los tiene. El cual, este Gobierno ostenta la deshonra de contar con un consejero que hubo de dimitir por estar investigado por la posible comisión de 2 delitos de corrupción: malversación de caudales públicos y prevaricación. A pesar de las advertencias, la presidenta confirmó al consejero en su cargo hasta que la situación se le desencadenó insostenible. Eso resume también la respuesta ante la corrupción. Hoy, a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial, otros 4 altos cargos de su Gobierno también están siendo objeto de investigación. Y si estos hechos se produjeron ya en el año 2021, lejos de extremar desde entonces las cautelas, lo que han hecho es extremar las trabas para que en este Parlamento se conozca la verdad de la mano de los funcionarios que examinan y detectan irregularidades. Alguien que quiere luchar contra la corrupción no persigue a los funcionarios, no les somete a ninguna caza de brujas, sino que los protege. Por si fueran pocos los indicativos que demuestran la nula respuesta de este Gobierno en el compromiso por la transparencia y la lucha contra la corrupción, viene al caso recordar que el consejero responsable de toda esta sucesión de sospechas, ilegalidades y escándalos en adjudicaciones de obras se encuentra investigado y pendiente de un expediente sancionador por haber vulnerado conscientemente la ley de incompatibilidades, al acumular en su misma persona el cargo de consejero y el cargo de administrador de una empresa que además era adjudicataria de obras de su propio departamento. Situación esta en la que permaneció hasta que fue requerido por la Oficina de Anticorrupción. El más extenso caso de corrupción que corre por el país, el caso Koldo. Este caso, lo que se ha venido en llamar coloquialmente la coldosfera, tiene también, esa coldosfera tiene la denominación de origen navarra. Pues aunque lo oculten, ustedes del Partido Socialista de Navarra tienen vínculos directos y estrechos. Porque es innegable, por ejemplo, que Koldo García Izaguirre jamás habría llegado donde ha llegado si no es gracias a Santos Cerdán. Y la propia presidenta Chivite, gracias a Santos Cerdán, entre comillas, ha sido la pieza clave en este proyecto y en hacer entender al resto de federaciones socialistas la situación política de Navarra. La propia presidenta Chivite ha sido pieza clave, debe su presidencia tal. Esto lo entrecomillo, estas palabras, porque fueron solemnemente pronunciadas por el actual portavoz socialista el 1 de agosto de 2019 en esta tribuna en el debate de investidura. Y yo, ante esto, no tengo nada más que decir y tengo por presentada esta interpelación sobre lucha contra la corrupción.